45 años después de aquel 19 de abril de 1977, cuando su hijo Andrés Humberto Belizzi fue secuestrado en Buenos Aires, ella continúa su incansable búsqueda por verdad y justicia. Desde el sur de Italia se forjó esa vida que con 96 años sigue cargada de lucha y compromiso. Este viernes en La Letra Chica recibimos a María Belizzi. Andrés Belizzi. Hace más de 45 años que venimos reclamando que nos digan dónde están. Queremos la verdad de lo que ocurrió de nuestros seres queridos. ¿Dónde están? Son presentes, memoria, verdad y justicia. Nos dijo que ellos aceptaban que habían sido detenidos, que no estaba requerido acá, y eso lo supimos después cuando hicimos los trámites en Italia por el Plan Cóndor, que se pedía la captura de 3 uruguayos, dice, y ahí cayó su hijo. Y cuando dijo, ahí cayó su hijo, bajó la mirada. Desde ese entonces, yo ya pensé que mi hijo ya no existía. Es lo único que veo, que no tienen el valor, no sé dónde lo tienen, el coraje. Solamente para matar a gente. Es para lo único que sirve. Lo conocen todos. No hablan porque tendrán o han hecho un pacto, habrán un pacto de silencio, han, digamos, empeñado, digamos, el país. La justicia parecería que algunos casos, con el correr del tiempo y la fuerza, digamos, de la gente, han ido un poquito, me parece, como en el caso de Ferro. Igual, los que están encerrados, que es una cárcel, un hotel que le hicieron para un grupito. No están en una cárcel como lo estuvo Sereñi, están en un hotel aparte. Usted no sabe si están ahí adentro, si están en la casa, dónde están, porque quién entra y quién lo ve. Está Margarita abrazada, así. Es a todos ellos, todos son nuestros hijos, no solo el nuestro, el de todas las madres, todos nuestros hijos. Nada más. Buenas noches, es un gusto estar nuevamente en La Letra Chica, en este modo entrevista, y hoy recibiendo a una bella mujer, a María Belizzi, que con sus 96 años nos viene a transmitir toda su fortaleza. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Me decía que es calabresa. Y a mí me dijeron que las calabresas son mujeres complicadas, son difíciles. No, tienen mucha personalidad, ¿puede ser? Es posible, es posible. ¿De dónde es que viene usted en realidad? El pueblo San Basile, de la provincia de Cosenza y la región Calabria. Es una zona muy linda. ¿A qué edad se vino? No tenía 2 años. No tenía 2 años. ¿Y ha vuelto a visitar? Volví en 1912, porque se realizaba un homenaje en el pueblo a algunos uruguayos, hijos de italianos, que volvieron después en la crisis del 90, se volvieron, o antes quizás, de nuevo, pero siempre tuvo mucho vínculo con el Uruguay. Claro. Mucha Simpatía con todo lo que ocurría acá, se interesaba. Entonces él y el grupo de Uturburo, que trabaja de la asociación 24 de marzo de la Argentina, y
un pariente mío también, que fue concejal, y el intendente también, que se dice ser también pariente, un poco lejano, quisieron organizar un homenaje a 3 hijos de, digamos, disidentes o como Descendientes descendientes de calabreses del lugar. del lugar. Y en ellos, de acá estaba mi hijo, Andrés Humberto, y 2 hermanos argentinos, los Escutari y Belici, que la mamá también es del mismo pueblo. Del mismo pueblo. Entonces se realizó ahí un homenaje precioso. Ahí fue cuando conocí mi pueblo. El pueblo donde usted había Además, nacido. había ido antes, en el año 99, por el plan, Claro, por el juicio al plan Cóndor. por el juicio de Plan Cóndor. ahí De eso está. vamos a hablar un poquito más adelante. Exacto. Pero usted, bueno, viene con menos de 2 años vino al Uruguay, o sea, la traen sus padres. ¿Cómo era su vida en el Uruguay antes de la dictadura? Ah, la niñez en Uruguay era, bueno, era otra cosa, era otro país, digamos. Porque después de lo que se vivió, de las otras dictaduras que hubieron, la de Terra, yo era muy chica, no tendría menos de 6 años, quizás o tendría 6 años. De eso no recuerdo mucho y no creo, para mí me parecía que no había sido tan grave porque una niña y no conocía. Pero la otra, la que vivimos, fue terrible, feroz. Jamás imaginaba yo en mi vida que tuviera que vivir los momentos que vivimos. Momentos muy difíciles que incluso llevan en un momento determinado a que su hijo se vaya hacia Buenos Aires. Bueno, mi hijo se fue, porque en realidad cuando se fue, un poco porque la situación acá no había trabajo, no era buena, no se podía estudiar, entonces se fueron mucha gente del barrio, compañeros ahí, vecinos, se fueron a la Argentina. Y uno de ellos, Goncalves, que está también desaparecido, fue secuestrado unos días antes, se fue con otro compañero del liceo de Humberto también. Entonces, a la semana o menos de la semana, lo escribió, o lo llamó por teléfono, no recuerdo de esto bien, que podía ir si quería, que había muchísimo trabajo y estaba todo barato. Entonces se entusiasmó y fue, más bien, digamos, por conocer, porque fue unos días, se llevó algunas cosas nomás. A los 15 o 20 días regresó y dijo, bueno, me llevo lo demás porque hay trabajo allá, eso está bien. Y así lo hizo. En el mes de mayo, cuando se hizo un acto, no recuerdo bien exactamente Sí, no importa. el lugar. Bueno, fue un acto que se hizo, y ahí él no pensaba ahí, no estaba, porque no está seguro acá, le decía a los otros compañeros que estaban allá. No, vamos, que van todos, bueno, y ahí lo convencieron. Y fue cuando fueron apresados 101 uruguayos en el acto ese, digamos, protesta por la dictadura. Y estuve unos días detenido, y bueno, y después había empezado a trabajar en la Nestlé, porque dibujaba muy bien, tenía una letra hermosísima, hacer unos trabajos en letra china. Él trabajó, pero iba a raíz de eso. Entonces empezó a trabajar por la cuenta. Acá estamos viendo una foto de su hijo. Exacto. De hermosísimos ojos. Hermosísimos ojos. Hermosísimos ojos, imponentes. Ahí viene
él está en Buenos Aires y está trabajando. Y lo Trabajaba- vienen a buscar como algo así como que trabajaba de pintor. Sí, pintor de letra, publicidad o qué. Entró a trabajar, que trabajaba en un hotel, cuando dejó el trabajo en la Nestlé, en cualquier lugar, en la calle, un domingo, si no tenía herramientas, porque en un hotel no puede tener cosas. Pedía un balde, una escalera, lo que fuera prestado. No sé cómo conseguía, porque tenía un don de pedir y conseguir todo lo que necesitaba. Y en la calle nomás, ahí hacía los trabajos. Hasta que después consiguió un apartamento que lo dejó otro muchacho uruguayo que iba, que estaba en la Argentina, después se vino para acá, le dejó el apartamento. Y ahí en el apartamento vivía y trabajaba a la vez. Después, con con Goncalves y Ricardo Pérez, que era el socio que tenía después en el taller, y otro chico más, Carlos Ramírez, tenían también además una despensa y se combinaban los cuatro, tenían su trabajo, pero se combinaban el trabajo para atender la despensa entre los cuatro. Y cómo? después, Sí. bueno, consiguió un local frente al apartamento, el taller, le pusieron un tabaré al taller, y ahí ya trabajaba con este muchacho y vendieron la despensa. Y ahí es cuando a él lo detienen y tú te enterás que no Ahí está más, fue- que desapareció. Cuando desapareció, fue unos días antes, 5 días antes, pongámosle, del 19, apresaron en la Orien, fueron a esperar a Goncalves. Y ahí lo llevaron las Fuerzas Armadas, bueno. Y el día anterior, este muchacho Goncalves había estado en el apartamento. De ahí, a los 5 días aparecieron 2 personas, decían ser dueños de una firma, Abot, para solicitar un trabajo. Entonces le dice, bueno, yo el trabajo lo tomo junto con mi socio. ¿Y dónde está tu socio? Mi socio está enfrente. Fueron al taller, donde estaba también Ricardo Pérez, y combinaron el lugar, el trabajo, iba ahí. Mi hijo iba de noche al liceo nocturno, había entrado no hacía tanto. Y ahí, déjame Sí, pensar tranquilo, un poquito. tranquilo. Quiero, una pausa. No, quédate tranquila, quédate tranquila. Quédate tranquila. Descansá. Bien. Bueno, entonces quedaron de ir al lugar, le dieron la dirección. Y cuando le dieron la dirección en la calle San Martín, en Villa Martelli. No, en la localidad de San Martín, en La la localidad de calle San Martín, sí. Santa Rosa, en la localidad de Villa Martelli, algo así. Bien, Y ahí es donde lo detienen. No. Entonces llamaron al taller, no al taller, porque no tenían teléfono todavía, a un vecino que tenía una joyería, una casa de venta de oro, venta y compra de oro, diciéndole que no fuera para ese lugar, que lo esperaba en la calle Independencia y Entre Ríos, creo, algo así. Pero este señor se ve que no se olvidó y no le avisó. Entonces partió para la cita que tenían, pero no se sabe si llegó al sitio ¿O no? o si estaban esperándolo
en la calle, lo llevaron. No hay ningún indicio de que lo hubieran detenido, apresado. Y vos Y ni testigos no hay. no hay nada. Claro. Y tú te enterás allí. ¿Cómo? Cuando tú te enterás, ¿qué haces? ¿Te vas a Buenos Aires? Cuando nos enteramos, a los poquitos días, viene el hermano de Goncalves, que justamente venía, había ido a Buenos Aires por el hermano que lo habían detenido, y se entera que también Humberto había sido detenido. Entonces viene a ver a la madre, a Montevideo, y le dice, él vivía en Montevideo, no acá en Montevideo, creo que estaba en el interior, que había también ocurrió también lo mismo con Humberto. Entonces vino a casa a avisarnos. Esto fue un domingo. El 19 fue que lo apresaron. Y bueno, el domingo siguiente ella estaba en casa. Y el lunes en la mañana estaba mi marido ya en la Argentina a hacer los primeros trámites, digamos. Y tú ahí ya te transformás en una persona que entrega parte de su vida a la búsqueda de su hijo. Exacto. Desde entonces siempre estuvimos en todo. Denuncias en la Argentina, denuncias acá. ¿Y qué papel cumplió tu hija en esa lucha tuya para buscar a tu hijo? ¿Quién? Tu hija. Mi hija en ese entonces era bastante menor que Humberto, porque tenía 5 años menos que Humberto. Y en realidad no estaba, iba al liceo, estudiaba, era para los libros y nada más. No era una persona que se interesaba tampoco. A veces le preguntaba, ¿y quién es el delegado de tu clase? Dejala tranquila, le digo, dejate de delegados o qué. Y era para el estudio y nada más. Pero después empieza a ser parte de tu lucha. Empieza a ser parte de mi lucha cuando en realidad ya era ella ya mayor y en realidad era la que me acompañaba en Claro, todo. la que te acompaña a todos lados. ¿Cómo es buscar a tu hijo? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es prácticamente a dónde ibas? ¿Qué puertas golpeabas? ¿Con quién querías hablar? ¿Cómo te movías? ¿Qué era lo que buscabas? Cuando recién empezamos Sí. a la búsqueda. Bueno, lo primero que hicimos, cuando nos enteramos y cuando fue mi marido, las primeras denuncias que se hicieron en la Argentina, que fueron en la Embajada Uruguaya, en la policía, se presentó también un habeas corpus, bien, fue varias veces. A la Argentina viajaba, estaba una semana más o menos, porque como estaba en el apartamento y estaba el socio ahí, que era el que lo acompañaba también en el trayecto para los viajes, digamos, hacer los trámites. Los digamos. trámites, sí. Bien. Y ahí tú te vinculás, sí, ¿qué me ibas a decir? Perdón. déjame recordar un poquito más porque no sé Sí, claro. qué era lo que quería decir. Bueno, después cuando regresa, a los poquitos días, creo que todavía no había vuelto mi marido de la Argentina, vino una prima de Gerardo Gatti, que había sido profesora del liceo número 3, del liceo número 8 de filosofía, donde él asistía. Y ya Gatti también había desaparecido. Claro. Entonces nos dijo, vayan, ustedes son italianos, vayan a la embajada, porque como hijo de italiano, ustedes son italianos, el gobierno lo pide, lo reclama. Y así lo hicimos. Y después que vino mi marido de la Argentina, fuimos a la embajada, de mañana a la embajada de Italia y de tarde al Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí empezábamos acá también en los, digamos, organismos oficiales lo que se podía hacer. A la semana del
de haber hecho la denuncia del Ministerio de Relaciones Exteriores, nos llaman. Y bueno, una funcionaria ahí lee una tarjetita, me dice, que su hijo, dice, está detenido, pero no se sabe ni lugar ni causas. Y nada más. Yo que se hizo un movimiento como para ver si podía leer algo que retiró la tarjeta, así que no sé si era una tarjeta escrita o si estaba hablada por ellos nomás. Inventada. Inventada, exactamente. Desde el comienzo ya vinieron los inventos. Claro. Pero ahí ya le reconocía que estaba detenido y que no se sabía dónde. Sí. Lo mismo que me dijeron ahí. Y después, en la embajada, hicimos la denuncia y el cónsul, Colela, estaba en ese entonces, hizo las investigaciones también, preguntó. Y demoró un poquito más que en el Ministerio de Relaciones Exteriores, entonces nos dijo que ellos admitían que había sido detenido. Admitían que había sido detenido. Admitían que había sido detenido. Pero no daban datos de dónde Lo mismo que estaba. en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Su hijo, dice, no estaba requerido. Se pedía la captura de 3 uruguayos y ahí cayó su hijo. Se le acusa por asistir a una reunión que no estaba permitida, que es el acto ese donde se hizo en contra de la dictadura. Ese es el pecado mortal. Ese es el pecado. Y tú allí, a partir de ese momento, te vinculás con organizaciones de madres, también primero en Argentina, después a nivel europeo. No, acá en la Argentina, Sí. en Argentina se hicieron las denuncias. Acá, llegó a casa un día, no hacía tanto de esto que habían ocurrido los hechos, vino Luz, Violeta Manugani y Esther Gatti a buscarnos para una reunión. Y en esa reunión, bueno, conocí a otros familiares también que eran desaparecidos ya de antes, del año anterior. Y ahí nos vinculamos, teníamos las reuniones en casa de familia, o en la casa de Violeta, o en la casa de Luz Recaño. Estuvimos una vez en la casa después, porque ellos fueron desaparecidos después, en la casa de Lili Borelli, de René Delía y de Esther Gatti. Eso era el comienzo. Hasta que después, bueno, en conventuales empezamos a reunirnos en Serpaj. Luego teníamos reuniones en la iglesia de la Guada. Íbamos al sótano, al comienzo en una sala y después pasamos al sótano. Hasta que después pasamos a Serpaj en el sótano también que tenían. Ahí estuvimos bastante tiempo, hasta que se logró el sitio donde está actualmente. Esa es la historia del trayecto con los familiares, lo que se hacía. Pero ¿qué significan para ti los familiares, las madres? Y es una familia, que vivimos todos lo mismo, estamos para lo mismo todos. Y eso lo significó un gran apoyo para ti, Sí. afectivo, digo. Fue un apoyo inmenso, porque fue un desahogo, un apoyo, estar juntas y poder hablar con alguien. Porque no con todas las personas, de repente, vecinos o qué, trataban de esquivarte. Claro. Entonces, era lo que teníamos, se puede decir. Porque a veces a la gente le costaba de repente enfrentarse O porque no le gustaba. o que no le gustaba. Bien, porque a veces algunos pensaban que era culpable. Claro, algo habrán hecho, Algo habrán era lo hecho. que decían. Exactamente. María, ¿hacemos una pausa? ¿Te Sí. parece muy bien? ¿Y después seguimos? Bien, bien. Bien, yo te agradezco que nos estés acompañando. Estamos con María Belizzi, seguimos en un minuto, nada más.
Seguimos conversando con María Bellizzi. Me decías en la pausa que después de que creció, tu hija fue un apoyo constante en tu trabajo por la búsqueda de tu hijo. Exacto. Lo hacía mi marido, lo hacía cuando había que ir al exterior, porque aparte de cuando iba a la Argentina era él, porque estaba Silvia y yo nomás, no había otra persona. Entonces no podía dejarla tampoco, ser hermana de nadie tampoco. Es que pregunté a una persona que pensaba que eran de gran confianza y me dijeron que no, porque en aquel entonces sí, la gente no quería, por más buena que fuera, que toda la vida habían sido muy buenos, habían sido ayudados a mis padres cuando recién vinieron de Italia, pero en ese momento, viste, Tenían miedo. Ese miedo o no querían comprometerse en nada. Bien. Entonces, no había quien la protegiera. Entonces era mi marido el que iba a la Argentina. Cuando se fue al Brasil, que se hizo un congreso, también fue mi marido. Entonces, acá adentro era yo y Silvia, que me acompañaba en las embajadas, para hacer la denuncia a las embajadas, en todos lados. Además de, ya familiares iba yo nomás. Claro. En el año 1986 se aprueba la ley, ¿no? La famosa ley de la caducidad de la pretensión Exacto. punitiva de Estado, la ley de impunidad, ¿no? Ustedes estaban luchando en ese momento, tratando de encontrar a sus familiares. ¿Cómo vivieron la aprobación de esa ley? ¿Cómo la sintieron? Fue, digamos, un bajón tremendo, espantoso. Durante mucho tiempo nadie decía nada ni nadie hacía nada. Después, pasado un tiempo, se fue mejorando algo, pero fue una cosa que durante el tiempo no se pensaba en hacer nada, porque después de eso fue un fracaso tremendo, lo que sentimos, atroz. Cuando se crea la Comisión para la Paz, a través del gobierno de Jorge Valle, Sí. ¿fue una herramienta que ayudó en algo? Y herramienta fue en el sentido de que por lo menos, aunque tampoco fue una de las tantas mentiras que hemos tenido viviendo hasta el momento, se abrió una brecha, por lo menos, para empezar a hacer algo, esperanzados en que algo se sacara sobre la documentación que pudiera dar la comisión, pero para nosotros, para mí, por ejemplo, algunos puede ser que hubieran recibido algo más, pero lo que nosotros presentamos la denuncia, lo mismo que presentamos, entregamos, lo único con un sellito como que pasó por esa oficina y nada más. O sea que no fue un avance, o fue un avance muy mínimo. Fue muy mínimo, sirvió, digamos, como para un empujoncito. O sea, pero de alguna manera igual sirvió como para que, pregunto, no afirmo, sirvió para que por lo menos ustedes ganaran una legalidad en el sentido de que, bueno, los empezaban a reconocer oficialmente. Ahí está. No, y además antes de eso, ya teníamos el Parlamento. El Parlamento citó a todos los familiares, o al menos yo y varios familiares más, presentamos la denuncia. Claro. Pero nunca tuvimos respuesta de nada. Yo al menos nunca tuve respuesta. Con el primer gobierno del Frente Amplio, en el 2005, Tabaré Vázquez anuncia la búsqueda y aparecen los primeros cuerpos, los primeros restos, pero muy pocos datos. ¿Cómo viste el papel del Estado desde ese momento hasta hoy en ayudar en la búsqueda?
y algo mejor, pero no del todo, porque lo que se hizo fue entregar los cuerpos esos, pero no se sabe ni quién lo mató, ni cuándo fue, ni cómo, ni fecha. No hay nada, es silencio siempre fue. Para mí eso no sirvió para unos restos nomás y nada más. Se sabe que son restos, pongamos que fueran, sí, cierto, los restos por los antropólogos, ¿qué? Pero no se sabe quién fue. Es como el juzgamiento, juzgan ¿para qué? Si no se sabe dónde está la víctima y quién fue el victimario, ¿por qué fue? Ni dónde está. De alguna manera me estás diciendo que en Uruguay por lo menos nunca tuviste respuestas a tus reclamos, No. a nivel de la justicia. Y los juicios que se han hecho también en Italia, por ejemplo, tampoco, porque es un juicio que viene a ser, digamos, una carátula de lo que se hizo acá en el Uruguay. Son acusados y juzgados aquellos que habían sido juzgados acá. Es una réplica. Yo no lo encuentro. Yo a eso no le llamo juzgar. Se juzga, pero ¿de qué? De habla nomás. Tú ahí fuiste con un grupo de uruguayas también con ciudadanía italiana, con Luz Ibarburu. En el año 99, En el año la 99. primera vez que fuimos, ante Capaldo, estuvimos sí, con Luz, Luz Recaño, Marta... Aurora Meloni. Aurora Meloni, Marta Casal de Gatti y estaba también Luz Ibarburu. y no quiero olvidarme de Todos. era Cristina Miura. Bien. Que estaba Cristina en Cristina Roma Miura. y Aurora en Milán y Marta Casal en España. Las que salimos de acá fuimos Luz y yo. Vos decís que creés que no sirvió, pero igual fuiste. ¿Por qué fueron? No, me di cuenta después de lo que hicimos y el tiempo que fue pasando, el tiempo que transcurrió. Eso es lo que uno se da cuenta que todo lo que se hace es todo ocultamiento, todo silencio. Bien. Tú ahí declaraste en el juicio en Roma, en el juicio que se llevaba para detectar los crímenes en el marco del Plan Cóndor. Después también asistí para en el Plan Cóndor en el 2015, pues. Sí, ¿cómo fue eso? ¿Cómo lo viviste? Es decir, ¿eso crees que sirvió de algo, que tuvo algún valor, aunque más no fuera de denuncia del Plan Cóndor, de la confirmación de la existencia de ese plan? Para mí fue lo mismo que el otro. Son juicios, yo no los considero juicios. Además, están la jueza, 2 jueces, y lo demás es un grupo de, digamos, de gente común la que está en el juicio. Según lo que ellos disponen, deciden eso. Pero además, a mí no me convencen esos juicios. No me convencen porque seguimos siempre estando en el silencio. No tenemos la verdad, lo que necesitamos. Siempre ocultada. Así que esos juicios a mí no me sirven. No sabemos dónde están. Sí, es verdad, eso no lo sabemos. Pero de cualquier manera ese juicio, por lo menos el de Roma, no sirvió para que quedara en claro la coordinación ¿Sabés para lo que sirve? Sí. Es una denuncia más para la humanidad. Bueno. Sirve porque es una denuncia. Entonces todo el mundo se entera, porque no solamente en Roma, sino en otros países. Ahora, por ejemplo, se sigue con esta situación de las margaritas
en todo el mundo, en parte del mundo, no solamente acá en el Uruguay, sino en América, en Europa, en varias partes del mundo, cada vez se multiplica más. O sea, ustedes han logrado, y tú como parte de esa lucha de madres y familiares, pero sobre todo las madres que han sido lo emblemático, empezó con las abuelas de Plaza de Mayo y las madres, han logrado que el tema de los desaparecidos sea un tema... No muera. Exactamente, pero no solamente que no muere, sino que crece. Crece, Es cada vez claro. más grande, es cada vez... Hoy vos lo vivís Más en- numeroso. No sé si no a estos gobiernos, o el gobierno, por ejemplo, uruguayo, más que ninguno, que es el peor, se portó en el caso de los desaparecidos, no toma conciencia y no les da un poco de vergüenza. Vos decís que debería darle vergüenza. ¿Eh? Que debería darle vergüenza. Exactamente. Porque es imponente, ¿no? O sea, uno... Es imponente, degradante. María, es bravo esa pelea, ¿no? Contra esos molinos de viento donde ¿Sabés que donde es- luchás, remás y no podés alcanzar lo necesario? ¿Y te cansaste o seguís? No me cansé. Vas a seguir. Sí. O sea, esa lucha es parte de tu vida ya. Es lo que todos los días hacemos, lo que todos los días pensamos, lo que todos los días escuchamos, porque no solamente nosotros, los familiares, sino todo el universo, todos los que nos siguen, los que trabajan junto a nosotros, el esfuerzo que hacen, seguir en lo mismo. Te voy a hacer una pregunta que si me la contestás como quieres, si querés. ¿Qué recordás más de tu hijo? ¿De mi hijo? Sí. Bueno, cuando niño, digamos, Sí, cuando vos qué es lo que cuando estás en esa búsqueda permanente sí, más te viene lo tenés a tu siempre recuerdo? presente. Desde que uno se levanta de mañana, lo tenés siempre en la mente, hasta que te acostás. Está siempre, permanentemente en tu recuerdo. Te levantas y te acostás siempre con la misma imagen. Cuando niño chiquito siempre fue muy inquieto. A la edad de 3 años más o menos, como otro Ahí lo niño. estamos viendo. Acá tendría unos 3 años, algo más. Acá cuando comenzó la escuela, Me decías que era inquieto. era inquieto. A la edad de 3 años, cuando otros chiquilines escuchan la radio, la música, cantan versitos y bailan, él no, eso. Tenía un banquito que le había hecho el padre con un asiento de cuero, y él se agarraba el banquito y se sentaba al lado de la radio y se ponía a escuchar sentía el informativo, el reporte en eso, y ahí ponía su banquito, ahí a escuchar el informativo. Ya desde pequeño le gustaban conversar, no porque no le gustara jugar con otros chiquilines, pero le gustaba hablar con personas mayores, porque les hacía preguntas. Y a vecinos, así amigos, les gustaba, conversaban con él, porque le hacían preguntas, esperaba las respuestas de los mayores y las preguntas que él le hacía. Un vecino que teníamos al lado, cuando ya tenía ahí 4 años, estaba una noche, también lo llamaban, che, Humberto, vení. ¿Le decían Humberto? Humberto, siempre Humberto. Andrés era para los documentos, pero era Humberto. Pero era Andrés Humberto Domingo. Sí, pero Domingo El Domingo no existe. está como los príncipes que tienen una cantidad de nombres. Le dice un día con luna llena, mirá, dice Humberto, cómo se mueve la luna. No Arturo, era una persona mayor, pero aunque fuera una persona mayor, él nunca le decía el don. Siempre lo tuteaba. No, Arturo, no es la luna la que se mueve, es la tierra. Es la tierra. Entonces ellos se reían porque de un chiquilín de 4 años que le conteste eso,
cosas que oía y él Las podía de transmitir. alguien tenía que haberlo oído para él analizar y contestarlas. Y esa calidad que tenía para pintar, ¿de dónde la sacó? ¿Siempre la tuvo? ¿Estudió, aprendió? No, era No, así. no, por su lado, no. Le gustaba, ya en la escuela tenía dibujos preciosos hechos. Trabajos que en la escuela, en algunos trabajos les mandaban a hacer un trabajo y el dibujo. Había hecho varios, tiene, te felicito, le ponía la maestra. Aparte de tenerle un sobresaliente, te felicito. Y cuando comenzó el liceo, ahí ya más aún, comenzó a escribir ya, tenían un diario en el liceo y él lo Lo diagramaba, lo dibujaba. lo diagramaba, pero como un diario, y todo eso a mano, todo eso, no había máquina de escribir ahí, nada, todo era una perfección, una letra no más grande que la otra. Exacto. Ponía un arreglo o lo que fuera y ahí escribía. Y diseñado con chistes, noticias que de los otros diarios y los ponía, cosas que ocurrían en el liceo y se hacían los diarios y entonces los repartían después en otros liceos también. Mirá. Bueno, y había que entregarlos. Había que entregarlos porque era único. Claro. Bien. Después había hecho un librito, un compañero ya en el liceo hacía los versos y él hizo un librito, conseguía unas hojitas hermosas de seda. Él hizo todo el libro. Él lo encuadernaba, no había ido a aprender, pero él lo encuadernaba con una tela, con lo que fuera, ya preparaba el libro. Y ese libro lo perdió él un día, y aparecieron 3 chiquilinas buscando, como le ponía siempre la dirección, al nombre y la dirección. Aparecieron 3 chiquilinas con el libro, porque querían conocer el autor del libro, el que había escrito el libro. Bien, bueno, ahí estuvieron relacionándose un tiempo con esas chiquilinas. Ese es el comienzo. Y después siguió ya mayor, ya más grande. Y en la Argentina, bueno, ahí, por ejemplo, digamos, mejoró más. Acá igual. El padre le había traído un libro de dibujos que le había dado un amigo, para los que comienzan a dibujar, y le dice Humberto, pero si esto yo todo lo sé hacer. Yo ya lo sabía todo. Él solo nomás ya lo había hecho. Además, tenía un amigo que tenía una imprenta de sellitos. Entonces ponía los títulos grandes con los sellitos de la imprenta y después todo lo demás. Y después en la Argentina, con este muchacho que le dejó el apartamento, le enseñó también los trabajos de pintura en oro para pintar en las puertas. Uh-huh. Y lo demás, los trabajos de tinta china y eso, todo lo aprendió en la escuela. En el liceo no había. Él no fue a ningún lugar. Conseguiría por algún amigo en algún lugar para grabados, esas cosas, porque le encantaba todos esos trabajos, las manualidades, todo lo que fuera dibujo. María, hacemos una pausa y terminamos esta conversación. Bien. Si te parece bien. Enseguida seguimos conversando con María y bueno, recordamos un poquito algunas de las cosas de Humberto que nos explicaste ahora y nos contaste Bien. de su vida. Ya seguimos.
Seguimos conversando con María Bellizzi. Antes de leerte algo, quiero que me decías que vos querías recordar y reconocer el trabajo de los abogados. Exactamente. Estupendos, maravillosos, como si nos hubiéramos conocido de toda la vida. Y me contaste que ellos estuvieron acá. Estuvieron acá. Estuvieron acá. Bien, y cuando estuvieron acá, hicieron algunas conferencias, bueno, fuimos a visitar el MUME. Ahí Elvio se ve que trajo una guía que fue la que le explicó los detalles todos del MUME. Del Museo de la Memoria. Del Museo de la Memoria. Bien, cuando llegamos al espacio donde están las fotos primeras que salieron a la calle, fueron traídas de Italia. Entonces le dije, esta fue la primera, una de ellas, esta fue la primera foto que vino de Italia. Era la de Delia, y allá enseguida a fotografiar. Así lo mismo como la placa que le habían robado a ¿cómo que se llama? Zabalza-Garay, algo así. Zabalza-Garay. Bien, habían robado una Nibia placa. Zabalza-Garay. La placa de Nibia Zabalza-Garay. Exacto, Sí. la habían robado, después se consiguió y estaba ahí en el museo también. Pasamos después, bueno, mucho por los trajes que usaron los presos, colgados, las herramientas, todas las cosas que ellos hacían. Después pasamos por otra de las cosas que enseguida se interesaron, fue por la llegada de Sendik, le dice la guía. Esta es una foto de cuando Sendik llegó acá con los cañeros y allá a leer los mensajes que había y a sacar las fotos. Lo mismo, una maravillosa muestra que hicieron en yeso, preciosa, durante la dictadura. O sea, interesados en todo lo que interesadísimo. Había pasado. Claro. Después de ahí fuimos al memorial, encantados, mirando todas las fotos de los desaparecidos, bajaron a la playa a mirar y lo que se veía, la ANCAP y el otro, que fue un museo, una cárcel, no sé si fue donde estuvo un frigorífico. Sí, algo sí, así. el frigorífico Bien. nacional. Bueno, todo eso sacaron fotos, encantados. Además, después se estuvo en la facultad y se hizo en la Comisión de Derechos Humanos también una conferencia, dieron. Y luego de la conferencia, Silvia le regaló una camiseta a cada uno de los exponentes, Sí. que estaba la Mirta Jansen, un presidente de un sindicato, estaba Salerni, Angelelli y Uturuguru. Bueno, repartió las camisetas y cuando llegó la camiseta a Salerni, se puso de pie y se colocó la camiseta y los demás hicieron lo mismo. Una foto sacaron que yo nunca supe quién había sacado esa foto, preciosa. O sea, estamos hablando de que se pusieron la camiseta los abogados que habían venido de Italia. Exacto, uno tiene que tener un agradecimiento tremendo, que yo me había olvidado, pésima, estuve ahí. No, por favor. Un acto hermoso y el trabajo de ellos que han hecho. Y sigue trabajando, porque no es solamente ese momento, sigue trabajando cuando hay conferencias de otros países, reuniones con los uruguayos por la computadora. Mira, yo te quería, te voy a leer algo, dice, están en algún sitio concertados, desconcertados, sordos, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas ordenando sus sueños, sus olvidos, quizás convalecientes de su muerte privada.
Este es un poema de Benedetti sobre los desaparecidos. ¿Qué importancia tuvo el arte en la pelea por los desaparecidos, por la búsqueda, por la lucha? El arte, para mí, importantísimo, porque en todo, no solamente lo que se ha escrito, lo que se ha cantado, lo que se presenta en los escenarios. Te voy a invitar a que veas esto. A ver, mirá, vamos a ver unas imágenes, a ver qué te provocan. Bien. ¿Te conmueve mucho Un todavía? artista estupendo. Al principio me pareció un poco, si no están mirándonos, moviendo su mirada, pero excelentísimo el trabajo. Maravilloso. Participaste después, además, con Jorge Drexler, en una actividad en el proyecto de las fotografías. ¿Cómo fue? ¿Cómo sentiste al ver eso, a Drexler con la foto de tu hijo? Bueno, cualquier artista, cualquiera que hubiera sido, pero la verdad que es un orgullo, un cantante que abrazará a mi hijo. Está. Una belleza. No puedo decir de los demás porque todo el que se ofrece es porque siente algo por ellos. Sí, claro. Pero es un orgullo sentir que un cantante... Además, me gusta el arte en todos sus sentidos. Hoy estábamos viendo esas imágenes que tú me decías. ¿Qué lugar ocupa el tema de la marcha del silencio? ¿Qué significa para ti la marcha del silencio? La marcha es una cosa, no sé, es una conmemoración estupenda, grandísima. Yo la considero, desde que se inició la marcha, que se decía que quizás no se hicieran más, no, es una marcha como se celebra la batalla de las piedras, cualquier otra fecha. No Sí. se puede Hoy quizás la olvidar. marcha Es mayor. es una de las expresiones más multitudinarias. Más multitudinaria. Y yo digo, vos sos una persona grande, que has vivido muchas cosas. ¿Qué impacto te causa que en esas marchas cada vez hay más jóvenes? Es la juventud maravillosa, cada vez crece más y son muchos más los jóvenes que vemos nuevos que aquellos, digamos, de mediana edad. Parecería como de la época que se criaron en la dictadura, como una cultura de apagar, también de silenciar, cosa que no lo hacen los más jóvenes. Tienen otro espíritu, otra voluntad, quieren seguir, quieren saber como nosotros lo estuvimos haciendo durante tantos años. Pero eso es una gran satisfacción porque esa llama que ustedes encendieron, que además es encendida con dolor, ¿verdad? Exacto. Hoy ellos la continúan con esperanza. Con esperanza, con esperanza, no sé qué se podrá lograr. La esperanza a veces es mínima, pero solamente el recuerdo, avanzar, no quedarse, digamos, trunco, olvidar. Sí, hay algo que por lo menos me parece a mí, ¿no? Y es que cada 20 de mayo, cada marcha del silencio es una demostración de la fuerza
en detrimento, en enfrentamiento con aquellos que los hicieron desaparecer y que están escondidos, que son unos cobardes. Y para mí es una demostración también de querer saber, Claro. porque la humanidad quiere saber, el pueblo quiere saber, no solamente nosotros. Mayo es un mes especial, ¿verdad? La fecha del 20 de mayo, donde se recuerda el asesinato de Gutiérrez Ruiz y de Selmar Michelini. Hoy o ayer, no sé, pasó una cosa muy particular, ayer o antes de ayer creo que fue. El Parlamento comunicó que se realizaría un homenaje al cumplirse un nuevo aniversario de los fallecimientos de Gutiérrez Ruiz No y de dicen Michelini. asesinato. No dice asesinato. ¿Qué te deja eso ¿Qué después? quiere decir? Ocultar todo, todo un disfraz, no sabe qué inventar. Para querer engañar a la gente, ya no se engaña más. ¿Cómo lo ves al Estado hoy en el tema de los desaparecidos? ¿Tenés alguna expectativa? No, por favor. Es todo cuento. Para mí es todo cuento. Esto de los archivos. ¿Qué archivos? Es una cosa mínima que ya se conocía. Y además, es como depositar ahí un paquete para que vengan a buscarlo. Eso es una búsqueda, un encuentro. No, eso es querer engañar a la población de cualquier manera. ¿Has sentido que, hoy dijiste algo en un momento, al pasar, como que Uruguay había sido el que menos había hecho por lo desaparecido? ¿Sentiste que en Argentina se hizo más? Creo que sí. En la Argentina, por lo menos nosotros, vimos a Videla durante el gobierno de Kirchner entre rejas. Acá cuando vimos a un delincuente de estos entre rejas, le hicieron un hotel privado. ¿Eso quién se lo hizo? En época del Frente, creo que tampoco antes. Sí, sí. Bien. Nadie sabe si viven ahí, si están ahí adentro o salen y vienen cuando se les da la gana. ¿Quién sabe? Cuando estuvo detenido Seregni, estaba en la cárcel, se sabía que estaba ahí. Pero esto, ¿quién sabe dónde están? Para mí es otro de los tantos cuentos y mentiras que hemos tenido hasta el momento. Porque llega un momento que ya no crees más y te da bronca. Aparte de dolor, tenés rabia en algunas cosas, ¿no? Aparte de dolor, tenés bronca con algunas cosas. Bronca, no odio, que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Sentir dolor, bronca sí. Porque no se encuentran, no hay respuestas. No, porque te das cuenta que no hacen nada. Pasan los años y no hacen nada. Todavía no he encontrado, no ha aparecido una persona de bien que diga, esto hay que limpiarlo de una manera, de alguna manera. Siempre se estuvo con cosas tibias. Fue un pacto que se hizo de silencio. Y de ahí no salen. Nos morimos nosotros, se mueren ellos y queda ahí. Yo, la verdad que a la edad que tengo, por más que se luche, estoy de acuerdo que se tenga siempre en la memoria, pero de que se vaya a sacar algo. Perdiste la esperanza. Exactamente. Frustración. O sea, años y años de pelea que lograron que el tema esté en la cabeza de la gente, que esté en la calle, que se recuerde, pero no hubo respuestas. No te entendí lo último. Que no hubo respuestas. No hay respuestas. No, ¿qué respuesta? Todo lo que se ha dicho fue un engaño. Si solo por los restos que se conocieron, se sabe que son restos, pero nada más. Silencio, lo demás, nadie sabe quién fue, ni cuándo, ni qué día, ni nada. Familiares, está de alguna manera satisfecha con la forma en que se ha trabajado en medio de toda esta pandemia para que el 20 de mayo siga presente? Como tú dices, familiares. El grupo de familiares. El grupo de familiares, algunos
se sienten conformes, otros no. Otros se dieron cuenta ahora, cuando yo a veces decía algunas cosas, me miraban con cara mala. Pero ahora veo que están diciendo lo que yo lo decía hace años. No estaba tan equivocada. María. Lo diré de una manera no nada simpática, nada diplomática. No tengo cultura en eso, pero digo lo que siento. Tú no tenés obligación de ser diplomática. Tú decís No. lo que sentís y punto. No, qué esperanza. Lo No, que sentís en tu búsqueda es lo que importa. Eso. Punto. Lo demás no viene al caso. María, fue un gusto conocerte. Pero para ustedes, un placer inmensísimo. Hemos pasado bien dentro de la temática, pero hemos tenido el gusto de conocer a una de esas personas que hace décadas que pelean y pelean y pelean tratando de encontrar la verdad y la justicia. Así que yo solamente tengo palabras de agradecimiento por haber abierto ese camino. Yo a ustedes, el grupo y todos los que trabajan en esto, sobre todo la letra chica, no porque estés tú presente, pero la miramos, me encantas como tu trabajo, ¿cómo es que se llama? Tu manera de ser. Yo no puedo hablar de mí. Bien, María. lo mismo que Gerardo Caetano, otras personas que me encantan oírlas. Bueno, hay muchos, pero quiero decir de mi mayor, digamos, simpatía. María, muchísimas gracias. No a ustedes. Que pasen muy bien. Gracias. Dejamos atrás otra entrevista en este viernes. Volvemos el próximo lunes con una nueva propuesta de La Letra Chica y el viernes de la semana siguiente tendremos también otra entrevista. Muchas gracias.